Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La democracia en América Latina atraviesa por un momento crítico. En varios países es evidente el retroceso que han sufrido las instituciones fundamentales de la democracia. Se ha atacado a la prensa, restringiendo seriamente la libertad de expresión. Se han cooptado los organismos judiciales y los congresos para evitar el balance de poderes. Y se han cambiado las constituciones para permitir la reelección indefinida, atentando de esa forma contra la alternabilidad del poder. Todos estos atropellos a las instituciones se han realizado bajo la excusa de impulsar una supuesta democracia más representativa y popular. Sin embargo, al final solo se han instaurado auténticas dictaduras, en donde el poder se ejerce con escasa o nula oposición. El caso de Venezuela es el más trágico. En este país se ha destruido por completo la democracia y hoy en día subsiste un régimen que viola sistemáticamente los derechos de los ciudadanos, encarcela a los opositores, ataca de forma despiadada a los estudiantes que protestan en las calles y promueve grupos armados que amedrentan a las personas para que permanezcan calladas ante la destrucción del país. Y todo esto sucede a los ojos de una región que guarda un silencio cómplice y ensordecedor. La historia de América Latina está llena de autoritarismos y reiterados fracasos en la construcción de genuinas democracias. Desde la era de la independencia, se ha tratado de copiar las instituciones que dieron vida a las democracias occidentales, pero hasta el momento, son contados los países de la región que han obtenido resultados favorables. La gran mayoría han fracasado y siguen sumidos en recurrentes crisis institucionales. Lo que más preocupa de la actual crisis democrática que atraviesa América Latina es que son muy pocas las voces que se han levantado para denunciar los regímenes autoritarios que se están consolidando en varios países. Se argumenta que en tanto se realicen elecciones populares, estos pueden ser considerados regímenes democráticos. Sin embargo, la democracia es más que elecciones. Implica además un sistema de gobierno de 3 poderes independientes que garanticen la vida, la seguridad, la propiedad, la libertad y, en general, que respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin esta condición, las elecciones pierden total legitimidad y son un trámite más para continuar de forma indefinida en el poder. América Latina no puede darse el lujo de retornar a la era de las dictaduras y el caudillismo. No importa el signo ideológico, el autoritarismo debe ser denunciado y desterrado de la región. Ya es hora que comprendamos que la democracia no será perfecta, pero sí es la forma de gobierno que nos puede permitir una convivencia pacífica y con prosperidad. Bienvenidos a Dimensión. En una época en la que la política pasa un muy mal momento en todo el mundo, pensamos que era oportuno hablar de cómo está la democracia en América Latina, donde también pasa un mal momento en muchos de sus países. Para hablar del estado de la democracia en nuestra región, tenemos a un muy selecto grupo de invitados. El licenciado Álvaro Pop, él es experto independiente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, también es columnista de la revista Crónica. El licenciado Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, el licenciado José Dávila, analista de política internacional. Señores, bienvenidos a Dimensión. ¿Por qué cuando las cosas van mal en un país, los políticos no logran cumplir con las expectativas de la población, se incumplen la inmensa mayoría de las promesas que se hacen? ¿Por qué es la democracia la que termina lastimada, desprestigiada, debilitada? Y no, digamos, se busca corregir el problema de fondo, que es realmente la forma en que se participa en la política. En el último estudio de Latinobarómetro en América Latina, recientemente demostraba que los países en donde más debilitada está la democracia en América Latina son México, Honduras y Guatemala. Hablemos de eso. ¿Quién se anima? ¿Manfredo? Bueno, sí, yo creo que aquí, bueno, tendríamos que hablar un poco del concepto mismo de la democracia, pero yo creo que
de alguna manera estos países, incluido Guatemala, de esta región del mundo, llegamos bastante tarde a la democracia, en el sentido de que si uno lee los conceptos originarios de la democracia, era otro concepto. Nosotros llegamos a adoptar simplemente elementos de la democracia y no todo el sistema democrático. Entonces creemos que por ir a votar cada 4 años ya tenemos un sistema democrático. Y no, ahora nos damos cuenta que para tener una democracia real se necesita construir instituciones, que no se hace de la noche a la mañana, ni es tan fácil como lo estamos experimentando en el país. Y se necesita sobre todo capital humano, en todo sentido, capital humano en liderazgo para dirigir esas instituciones, se necesita liderazgo y todo eso está en crisis en nuestros países. Entonces, evidentemente, si la gente lo que conoce como democracia es que vivimos en una crisis permanente, pues el concepto de democracia ya a la gente le suena como algo ya muy desgastado. Pero estamos, de alguna manera, estamos malentendiendo la democracia. Licenciado Dávila, ¿qué relación hay entre edad de la democracia de un país y su calidad? O sea, ¿es realmente importante el que pasen muchos años, que se vaya desarrollando una cultura, fortalecimiento de instituciones para que se logre una, digamos, democracia con calidad? Naturalmente que a través de cómo evolucionan los procesos políticos y si hay líderes democráticos se puede ir avanzando en la democracia. Lamentablemente en América Latina somos un mal ejemplo. Si nosotros vemos la historia, digamos, de las últimas décadas, hemos vivido 3 etapas. Cuando estaban los gobiernos militares, cuando el este y oeste, entonces, pero muchos militares están en la cárcel o hasta murieron en la cárcel. Luego tuvimos un respiro cuando vinieron los presidentes civiles electos, que bien América Latina entraba en una nueva etapa, pero ahí nomás nos dimos cuenta que otra vez los líderes fallaban, nomás la corrupción, etcétera, para caer en la tercera etapa, que es la que estamos, que yo llamo la del populismo, que está arruinando América Latina, ese sistema político, que es el claro ejemplo de que no estamos en un camino democrático. Lamentablemente la democracia en América Latina solo existe en las constituciones, en la cabeza, en la teoría, pero las condiciones, los liderazgos, las alianzas entre regiones, la falta de desarrollo, de participación ciudadana, hace que en América Latina esté en verdad en crisis la democracia. Licenciado Pop, si esto es así, realmente de la era de dictaduras militares pasamos pues a aquella era de grandes esperanzas donde los civiles iban a la política, a las presidencias de los países, y hemos visto cómo en una gran cantidad de nuestros países ha sido un verdadero fracaso. América Latina no está logrando todos los resultados. Pero me parece que aquí tenemos que hacer un antecedente. Efectivamente, los 2 puntos de vista anteriores son totalmente acertados, pero agregaría yo un tercer aspecto. En realidad, la democracia está en crisis en el mundo. Si vemos Asia, tenemos serios problemas incluso para ver instaladas democracias formales. Si vemos África, en África incluso la lógica de sistemas democráticos no existe en casi todos los países. De hecho, muchos han dicho, y yo lo reconozco como cierto, que Nelson Mandela tuvo un fracaso. No pudo convertir la democracia en una realidad de prosperidad en la población. El fenómeno de la desigualdad es terrible en Sudáfrica, pero se reconoce y se aprecia su democracia, digamos. Entonces, en realidad el tema de la democracia en el mundo está en crisis. Y incluso los países más desarrollados tienen problemas en poder empatar las lógicas de la cotidianidad con el sistema político. Y entonces, ¿qué tenemos en América Latina? A mí me parece que en América Latina tenemos un problema en la democracia. No tenemos problema con la democracia. Todo el mundo habla de que la democracia es buena. Es decir, en América Latina no vamos a encontrar una posición diciendo no nos gusta la democracia. Incluso poblaciones emergentes, de mujeres, de pueblos indígenas, de jóvenes, dicen queremos democracia. Nosotros tenemos un problema con la democracia, en el sistema democrático que supuestamente y en teoría ya existe en América Latina. Pero, ¿cómo se opera esto? Y lo segundo es que en realidad una democracia es democracia en la medida en que hay ciudadanía, lo que decías del capital humano. Si no tenemos ciudadanía, ¿qué está pasando? Y tal vez la tercera idea, nada más para dejarlo como una provocación, es que países como Guatemala, pero en América Latina en general, aunque insistiría en el caso de nuestro país, la democracia, yo diría, nunca se terminó de instalar como debería de ser.
entonces estamos añorando algo que no tenemos. O sea, estamos ante un problema existencial. Queremos algo que nunca tuvimos. Sí. Y encima de que tenemos algo que nunca logró desarrollarse a plenitud, vino esta nueva modalidad de grupos políticos que llegan al poder por la vía electoral, pero ya estando en el poder cambian las reglas del juego y van buscando usar todos los mecanismos de la democracia, especialmente el presupuesto del Estado, el poder que se tiene desde el gobierno, para, al cambiar las reglas del juego, ir perpetuándose en el poder. En Nicaragua o Venezuela, esos gobiernos se llaman democracia a sí mismos. Sí, yo creo que ahí es otra de las desviaciones más de cómo la democracia se usa en contra de la democracia. Eso es como típicamente. ¿Qué ha fallado ahí? Ahí lo que yo creo que el gran déficit de América Latina, si tú me dices un factor determinante, para mí es la falta de ciudadanía, el subdesarrollo de nuestra ciudadanía. Es decir, la gente está en un nivel de subsistencia y de condiciones materiales tan precario que está dispuesta a canjear cualquier valor con tal de conseguir algo material, ya sea una bolsa de alimentos, sea una material de construcción para su vivienda. O un canal interoceánico. O un canal. Entonces, cualquier cosa, mientras no logremos de alguna manera elevar el nivel de vida de los ciudadanos van a estar expuestos siempre, o van a ser como una masa prima, no materia prima, pero sí una masa prima, para que exista ese tipo de liderazgos que se aprovechan de este intercambio clientelar que llamamos, ¿verdad? El famoso clientelismo, y que en Guatemala ya está, lamentablemente Guatemala ya forma parte también de eso, aunque acá no es que tengamos el mismo candidato corriendo todas las elecciones y que va a ganar, pero ¿cuál es la diferencia entre tener uno y tener otro que sale peor que el anterior? O sea, y que los dos ganan bajo ese mismo sistema de trueque, de te doy algo y me das tu voto. Entonces creo que la crisis más importante es la de ciudadanía, o sea, tenemos que hacer esfuerzos por construir ciudadanía. Vamos a ir a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es el estado de la democracia en América Latina. Bienvenidos, estamos en Dimensión, el estado de la democracia en América Latina. Otro dato que sacó el trabajo que hace Latinobarómetro en América Latina es que del 2011 al 2013 la credibilidad y la confianza en la democracia perdió 2 puntos en América Latina. ¿Qué les dice a ustedes ese dato, es esta tendencia a la que ustedes hablaban, que realmente ha habido un crecimiento en el cinismo de cómo se hace la política, de cómo se maneja la democracia? Y esto tiene un denominador común, ¿no? Que es la debilidad del ciudadano. Pero a mí me parece que no hay un incremento solamente del cinismo. Hay otros incrementos que tal vez no son del todo negativos. Aquí tenemos una vieja discusión con Manfredo sobre cómo vemos el vaso. Lo vemos vacío, lo vemos medio vacío, medio lleno. Pero, por ejemplo, 2011, el padrón electoral de Guatemala reflejó un crecimiento verdaderamente sustantivo de 2 poblaciones. La población rural y la población de mujeres. La población de mujeres, diríamos, si vuelve a suceder, está creando la tendencia de que probablemente va a ser quien va a poner autoridades, la población de mujeres. Entonces, eso podría tener varias explicaciones. El sistema clientelar, es decir, el gancho fue un programa clientelar. Los programas clientelares y demás, pero es de nuevo verlo de manera negativa. Sí. Pero la otra posibilidad es una emergencia. Lo positivo es que se integren a la democracia. Lo negativo es el sistema que se usa para integrarlas, porque después se quiere aprovechar eso para mantener lealtades de esa población. Y finalmente yo diría que en realidad lo que está pasando en el mundo, no solamente en América Latina, es que hemos perdido la posibilidad de hacer ciudadanía a través de la política, porque ha emergido con una poderosa fuerza el mercado. Entonces hemos metido al mercado en el mundo de la política y nos está comiendo. El marketing es exactamente esto que estoy diciendo. Y hay que regresar a viejos valores que se quedaron en la teoría porque no los pudimos La gente tiene razón al ser crítico con lo que llamamos democracia, pues, porque en primer lugar
América Latina sigue siendo el subcontinente más desigual socialmente del mundo. Eso es gravísimo. Y además estamos con el problema de esa tercera etapa que llamo yo del populismo, que prácticamente la gente no puede estar conforme, porque estos líderes se llaman democráticos. Lamentablemente el tema del ALBA, que son los que están marcando hoy América Latina, y para mí tienen en crisis la democracia en su parte política, su correlación de fuerzas se mantiene. ¿Por qué la OEA no acciona y no defiende la democracia en Guatemala, en Venezuela? Claramente pues porque hay una situación de correlación de fuerzas, de manejo de intereses, de movilización, en que la democracia está estancada en América Latina. Y es correcto decir de que no hay desarrollo, el tema de la pobreza continúa, y si la gente siente que la democracia no le da de comer, pues poco a poco se va desencantando. Y si Maduro se considera un gran demócrata, poco a poco la gente tiene que desencantarse de esa situación. En ese sentido, pues yo pienso de que sí está en crisis la democracia en América Latina, muy delicada la situación, pero además de la ciudadanía que mencionaba Manfredo, no hay nuevos liderazgos. Los líderes se someten, los líderes están más interesados a nivel de cosas internacionales. Por ejemplo, el sector empresarial debe tener más liderazgo, una responsabilidad social, más claridad del tema político. También los políticos, pues, que son los principales, digamos, encargados de reconstruir, de buscar la democracia, no lo hacen. Hay corrupción. Acuérdense cuando vinieron los presidentes civiles después de los militares, el caso de Brasil, corrupto, el presidente, un civil muy bien presentado y todo, pero fracasó. Si hoy miramos Brasil, miren la corrupción en Brasil, miren lo que pasa en Argentina, Venezuela, miren lo que también de una manera u otra está pasando en Centroamérica con el engaño del canal, México. etcétera. Mire México. Entonces Sí. Estamos en crisis, la democracia Ahora, de América Latina. Cuando hablamos de crisis en la democracia en América Latina, da la impresión que es un fenómeno reciente, porque después de la dictadura militar, en la época de apertura democrática en América Latina, fue una época donde no solo se estaba intentando instalar la democracia en nuestro continente, sino además hubo gran crecimiento económico, las clases medias aumentaron en muchos países, los niveles de pobreza bajaron de 225, 230 millones de pobres en América Latina a 180 y tantos que son hoy. Quisiéramos que fuera mucho más rápido, que falta mucho por hacer, sí, pero hay una tendencia. El peligro es que con este estancamiento que está sufriendo la democracia, que no solo dejó de evolucionar, sino la han manoseado de una forma peligrosa, es en donde realmente debemos refrenar y decir, miren, cuidado. Lo poco que se ha ganado en los últimos 50 años, no solo podemos perderlo, sino podemos entrar en un laberinto que nos puede comprometer los próximos 50 años. Por eso ahora, medio en broma, medio en serio, pero se dice, es un medio dicho que hay que dice que en las dictaduras militares desaparecían las personas y que en las democracias desaparece el dinero. Un poco por este fenómeno de que la crisis, creo yo, es más que todo ética, o sea, en el sentido de que la política se volvió un vehículo de negocios, ¿verdad?, para la clase dirigente. Y no para lo que está llamada a ser, ¿verdad? Para lo que dice la Constitución, la justicia, el bien común, la justicia social, todos los valores que, como bien dice Chepe Dávila, están en la Constitución, pero nadie encarna. Ya es como que es como una Biblia, está ahí escrita, como que es un referente, pero que nadie quiere hacer que cobren vida esos valores, porque hay un divorcio absoluto entre cómo se hace la política y esos planteamientos que están en nuestra Constitución. Claro. No hay forma de que eso vaya a tener un encuentro, así como estamos. Entonces sí tiene que ver con renovación de liderazgos, como decía Chepe también. Creo que tiene que haber gente que sea medio mártir, medio sacrificada, porque también participar política fuera de los esquemas perversos es casi imposible. Es una misión suicida. Y lamentablemente no hay solución a corto plazo inmediato, porque las tareas son inmensas: fortalecer los estados de derecho, la reforma al Estado, la reprobación de todo lo que es el tema de educación, la participación ciudadana, son tareas estratégicas de mediano y largo plazo. Pero si los líderes políticos no hacen eso ya y que se vea como un nuevo futuro para América Latina, vamos a seguir estancados agrego otro factor grave, que viene una depresión económica para América Latina en los próximos 2-3 años, porque hay factores externos que juegan. Hoy ya sabemos
el tema del petróleo, el tema del cobre, el tema de la soya brasileña. Todos esos países grandes de América Latina que recibían mucho dinero por el precio de las materias primas, eso va a caer porque China compra menos, porque Europa compra menos, y si Estados Unidos está mostrando una cierta recuperación y es buena relación con América Latina en el comercio, al final no va a poder sola. Entonces venimos, y cuando la gente siente que no hay desarrollo, que el desempleo crece, de que mis ingresos ya no me dan, entonces se comienza a reclamar al que está arriba. Y si el de arriba no es demócrata, peor. Entonces digo, es urgente los planes estratégicos que debe tener el liderazgo político democrático latinoamericano, pero todos los sectores, el sector empresarial, el sector sindical, el sector académico, las iglesias, si no nos ponemos realmente con visión estratégica a trabajar y a armonizar todas estas metas, realmente vamos a seguir mal en esta crisis que hay de la democracia en América Latina. Don Álvaro. Sí, a mí me parece que pensar en la democracia deberíamos de reconocer que primero hay necesidades súper urgentes de la población, o sea, no se convierte, vamos a seguir convirtiendo la democracia en una posibilidad vendible, pero realmente no útil. Lo vamos a comparar incluso con las famosas bolsas y los bonos. En consecuencia, me parece que deberíamos de pensar en 4 cosas sobre las cuales discutir cómo se operan. La primera es la transparencia, es decir, los nuevos, viejos, antiguos sistemas políticos tienen que tener operadores transparentes y la gente debe de reconocer la transparencia en el ejercicio de la política como un valor. En segundo lugar, la participación. No podemos pensar ni en desarrollo ni en democracia si no tenemos mayor participación. Jóvenes, mujeres, indígenas, los pueblos indígenas en ciertas regiones del mundo son particularmente esenciales y claves. En Guatemala es uno de ellos. Luego, definitivamente no se puede hacer una democracia sin ciudadanía. Así que reconocer la participación de la gente como participación determinante para su futuro, dándole lo que pide. Porque es que el tema es regresar con los ilusos. Por eso no sé si estoy seguro de la falta de liderazgos. Porque líderes y poblaciones que puedan encabezar procesos existen. Pero el tomar la decisión de participación y entrar con ciertas herramientas, ahí está el déficit. Pero líderes tenemos. Uno va al interior y se encuentra una muchedumbre de gente con ganas de participar, con ganas de encontrar espacios de toma de decisiones, pero resulta que los partidos son club. Y cuando uno cuando recurre a la historia y ve dónde y cuándo hubo periodos que le llamaban, no primaveras, pero otoños así de democracia, de estabilidad, en los pueblos, por ejemplo, griegos, chinos, realmente era porque eran gobiernos de los mejores. O sea, había una preocupación porque al gobierno llegara gente la más capaz y la más proba posible. Y el éxito de esos largos periodos que uno ve en la historia es producto de eso. O sea, acá el gran problema es que el gobierno se convirtió en el lugar donde puede llegar cualquiera. O sea, el mayor mérito que tiene que tener es conseguir el dinero de la campaña. Aunque la discusión ese es el gran problema. La democracia clásica tenía esclavos. Sí. No, bueno, la clásica, pero digamos, eran otros problemas, pero aquí el gran problema es que el único requisito realmente, a hoy por hoy, para competir en lo que tenemos de democracia es el dinero. Sí. Y las promesas falsas. Sí. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con el estado de salud de la democracia en América Latina. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el estado de la democracia en América Latina. Yo quisiera regresar un momento al tema del cinismo, de la hipocresía, de estos elementos que han ido formando un rompecabezas perverso en América Latina que está dañando de muchas maneras la democracia y el, digamos, renacimiento, fortalecimiento de un ciudadano fuerte, beligerante, exigente con el tema de que los políticos cumplan con sus responsabilidades. Y tiene que ver con las nuevas dictaduras en América Latina. Cómo
están llegando por la vía electoral, se están instalando en los gobiernos y desde el gobierno, como decíamos hace un rato, cambian las reglas de juego y se van perpetuando. Y esto está empezando y lo que se ve es una tendencia muy marcada de que aparentemente es lo que veremos en los próximos años en muchos países. ¿Cuáles son los elementos que tienen que darse para que un pueblo, digamos, caiga presa de este rompecabezas perverso? Las mismas necesidades, pienso yo, por ejemplo, ¿qué es el populismo? El populismo es un líder demagogo con complejo de Mesías que se aprovecha de una masa popular que tiene dificultades y hace las grandes promesas, engaña, manipula y después justifica seguir en el poder porque los problemas hay que resolverlos. Y esa es una cuestión muy delicada porque el populismo es lo contrario de la democracia. Y si hoy tenemos populismo en América Latina y hay peligro que también crezca en gente que se considera ha sido democrática, esa tendencia a reelegirse y todo, pues va alejando y va estancando más el proceso democrático en América Latina. Aquí realmente lo que no comprenden los políticos, que yo no sé si de verdad lo comprenden, que ellos no están respondiendo, que ellos están actuando con antivalores, que ellos no tienen ética, que no tienen visiones del bien común, que no se respeta la dignidad de la persona humana. Entonces todos esos valores no existen, están como degradados. Entonces solo se piensa en manejar el poder, en robar. ¿Cómo es posible pues, elegir gobiernos para que roben? Y hay países como Guatemala, hago la mención pues aquí a Guatemala, de que la cultura política hace que ya se sabe quién sigue y este es el que le toca. Entonces ahí se pierde la sorpresa del cambio, ahí se pierde la posibilidad de un nuevo inicio. Ya sabemos por qué a él le toca porque quedó en tal puesto. Eso no puede ser así, la ciudadanía debe ser más crítica, más exigente. Vean en Venezuela, el pueblo no se ha dejado en Venezuela, aunque la represión de la dictadura, digo yo, de la dictadura venezolana, porque Maduro es un vocero de una dictadura donde hay estas fuerzas extranjeras, cubanas y todo, realmente, pero el pueblo trata de defenderse, pero si nos ponemos en una cultura política pasiva, ya no nos asusta el cinismo, el robo, el asesinato político que se da en otros lares. Vimos el caso de Moscú, que han tenido tanto asesinato político en Rusia. Entonces estamos perdiendo los principios y valores y hay que rescatarlos. Y los nuevos líderes tienen que hacer eso. Y América Latina para mí está en un problema muy grande, en una encrucijada, tanto sus países grandes como los países pequeños, estas regiones centroamericanas donde hay un mosaico ideológico todo enredado, donde la democracia en América Latina no ha sido sinónimo del desarrollo, en primer lugar, y segundo lugar, de la integración. Si no aplicamos el desarrollo y la integración como un conjunto que nos permita elaborar una planeación, una visión estratégica, nunca lo vamos a hacer, pero eso no es a corto plazo. Necesitamos nuevos líderes con nuevas visiones, con nuevas mentalidades y que de una vez por todas se pueda sacudir y dar un nuevo inicio. O sea, repetimos lo de la salud, está enferma la democracia en América Latina. Sí, yo creo que la otra gran base para que esto ocurra, o caldo de cultivo, es las condiciones materiales en que vive la población. Nosotros tenemos un problema grave de una economía que no ofrece oportunidades. Cada año cumplen 18 años, se da laboral 200,000 jóvenes en Guatemala y solo 20,000 logran conseguir un empleo formal. Los otros 180 se quedan viendo a ver qué pasa. Entonces, está todo integrado. En la medida que no logremos superar esas condiciones materiales, económicas, cada vez las tentaciones autoritarias y populistas van a seguir ahí creciendo. O sea, las dos se retroalimentan. Sí. Y vamos viendo cómo van dañando la libertad de expresión, por ejemplo, en los países donde quieren instalar ese tipo de modelo, una dictadura con fachada democrática, atacan la libertad de expresión y otra vez de una manera siniestra y por debajo, ¿no? Van debilitando a los medios, corrompiendo a muchos periodistas, comprando medios, etcétera, o metiendo conflictos internos cuando no pueden controlarlos y destruyéndolos al final. Y lo otro es el Estado de Derecho, o sea, van manipulando el sistema de justicia, contaminando los jueces y los fiscales y al final van convirtiendo todo esto en una especie de conglomerado que está lleno de elementos que están al servicio de ese monstruo en el que se ha convertido la política en demasiados países en América Latina. Y buscan cómo los ciudadanos piensen de esa forma. Exacto. Y tratan de hacer el pensamiento único, que lo reconozcan a ellos, que lo que están haciendo es bueno. Y entonces ahí se nos vuelve más complicado, porque entonces veamos Nicaragua, el más grande magnate de los medios de comunicación es Daniel Ortega, que antes criticaba.
Nos estamos quedando lamentablemente en la democracia electoral, la parte electoral de la democracia, que por ejemplo Maduro, ¿qué te dice Maduro? No, yo les vuelo balas si ustedes protesten, esperen las elecciones, porque nosotros tenemos que respetar las leyes, esperen las elecciones y me ganan, pero resulta que el Tribunal Electoral les va a hacer el juego a ellos. Entonces, ¿cómo se ve esa manipulación de los instrumentos de la democracia que a su vez va a ir afectando la democracia? Entonces, realmente, si somos conscientes, sabemos que la situación es muy delicada. Vemos, por ejemplo, no hay integración, hacen el CELAC para sacar a Estados Unidos, hacen el ALBA, es una alianza ideológica, no hay integración. Entonces, si no estamos integrados los latinoamericanos, poca capacidad tendremos de derrumbarnos hacia una democracia. La OEA, ¿para qué sirve la OEA? ¿Por qué no trata de salvar la democracia en Venezuela? Entonces, estamos en una verdadera crisis, pero ya lo hemos dicho aquí, ciudadanía, nuevos liderazgos, principios y valores, decisiones, armonía de todos los sectores de ponerse en una dirección estratégica, que eso es, ya saben, mejores estados de derecho, reformas al Estado. Todo eso necesitamos, pero para comprender esas tareas y que todos los sectores de las distintas sociedades, en general la sociedad latinoamericana, se enrumba hacia eso, pues requiere mucho trabajo, mucha convicción, mucha moral, mucha ética. Y mucho tiempo, ¿verdad? Porque es un proceso de evolución. Y los plazos que tenemos que aceptar. Si nos ponemos sofocados de que ya esto, ahí es donde nos enredamos, ahí es donde nos equivocamos. Esta cosa tiene que ser muy seria, enrumbada hacia adelante. Sí. Bueno, a mí me parece, regresando al tema del cinismo, yo diría que hay dos tipos de dictadura. Uno, y de manejo del cinismo. Uno, modelos que se imponen dictatorialmente. No importa la persona, no importa quién lo diga, el modelo sigue. Y eso hemos tenido muchísimo en América Latina. Y por el otro lado, las personas. Entonces tenemos se personaliza el poder. Y en ambos casos la democracia ha tenido muy poco desarrollo y se refleja en un punto, y es en los ciudadanos no existen. Tenemos ciudadanías de varios niveles, de primera, de segunda y de tercera clase. Es parte del reto de construir una ciudadanía que permita la democracia. Pero al final del día, la gente que nos está viendo, la gente que escucha estos debates, dice al final de eso, ¿de qué me sirve si yo tengo que comer? Entonces, ¿cómo la democracia llena los estómagos? Y efectivamente, y esa es la siguiente pregunta, en términos del tiempo, esto no va a ser fácil. A mí me parece que la honestidad, en términos de la discusión del futuro de nuestros países, tiene que ser fundamental. No lo vamos a hacer pronto, uno. Dos, en realidad sí es una responsabilidad de todos, pero que tiene que jugar cada quien su rol. Y no, insisto, no seguir con ese transvestismo político que tenemos. Necesitamos más estadistas, no necesitamos políticos que vayan a aprender. El tema es que los políticos son hijos putativos de la sociedad. Es decir, nosotros los construimos, nosotros los producimos, nosotros los ponemos ahí, nosotros los toleramos y nosotros oxigenamos el sistema. En la medida en que la sociedad decida ya no más, y eso lo va a decir en la medida en que conoce el sistema, hace parte del sistema, es ciudadano, en pocas palabras. Y si eso no sucede, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Pero lo peor del asunto es que no tocamos fondo. No hay fondo para los países. No hay fondo para esto. No. Entonces, siempre se puede estar peor. Solo se degradan, ¿verdad? Solo se degradan. Eso es lo que hemos Tú visto. ves Haití, donde está sucediendo. sigue ahí en el agujero negro y seguirá y no se acaba. Cuando una nación va creciendo y va convirtiéndose en una sociedad más compleja, va necesitando instituciones más complejas. Sí. ¿Cuáles dirían ustedes que son las instituciones que en el caso de países como Guatemala debieran rescatarse primero, ponerse a funcionar bien para que sea de alguna forma la locomotora de este tren que hay que volver a jalar para que nos lleve a un puerto seguro? El sistema político, el parlamento, los partidos. Yo creo que lo político. Sí, pero esa es como la superestructura, digamos. Pero un buen gobierno, digamos que tuvieran la suerte de tener un buen gobierno, creo que ese primer buen gobierno, aparte de fortalecer el juego político, para mí lo primero es reconstruir lo que podría ser las herramientas del Estado de Derecho, que son el sistema de justicia. La policía, concretamente la policía, el sistema de derecho, el de justicia, que incluye la investigación criminal, el Ministerio Público, y creo que con eso empezamos a ordenar la sociedad. Sistema judicial, ¿verdad? El problema de Guatemala hoy en día es que está desbordada
socialmente en términos delictivos. O sea, aquí tenés la mayor cantidad de feminicidios del mundo, tenés la mayor cantidad de infanticidios, tenés, cuando uno se va sumando a esas estadísticas de violencia contra los niños, hay 70 denuncias diarias que no se investigan y van de abusos, de violaciones hasta que los queman, que los esclavizan. O sea, ya la magnitud lo que te dice es que necesitamos una intervención así, pues con todas las herramientas y todos los recursos del Estado para detener eso. Y para mí eso solo se hace con justicia, con seguridad, primer paso. Después podemos, porque los procesos ya educativos, de reconstrucción del sistema de salud, pueden ser más rápidos también, pero yo creo que si no le ponemos un freno a los abusos que se están dando en la sociedad nunca va a poder ordenarse. Y cuando decimos poner freno a los abusos es precedentes de justicia. Sí. O sea, un país donde el que la hace la paga, donde hay igualdad ante la ley, donde, en fin, se persigue el delito y el crimen, ese empieza a ser un pueblo que respeta, que se da a respetar. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el estado de la democracia en América Latina. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el estado de la democracia en América Latina. Cuando hablamos de que el tiempo es un factor determinante y que evidentemente en nuestro tiempo de vida, si lo hacemos muy bien, pues podríamos ver algunos avances, pero realmente los factores determinantes, ustedes los han mencionado ya. Primero, que el ciudadano despierte. Hay muchos líderes, como decía el licenciado Pop, en Guatemala y en otros países, gente muy buena, con voluntad, con las ideas claras, pero no encuentra el espacio para participar. Está muy cerrado el sistema político, ahí solo entran ya personas que van en general, hay excepciones, pero en general con cierto y determinado plan. ¿Cómo se hace para realmente limpiar y rescatar un poco el que pueda participar el ciudadano más activamente en la política? Yo quisiera que nos preguntáramos también lo siguiente, a propósito de lo que decía. Yo lo que veo que los líderes políticos y los países tienen como claro lo que hay que hacer y tienen buenas ideas y buenas propuestas, pero algo pasa en el sistema, la cerrazón que acaba de mencionar Dionisio, algo pasa. Yo 3 ejemplos concretos doy. En el 2012 el presidente Pérez Molina anuncia una propuesta de reforma a la Constitución con la idea de reformar pues el Estado. La propuesta es buena, es completa, tiene todos los adjetivos, tiene todas las intenciones, pero eso no caminó. ¿Quién lo votó? Finalmente él mismo dijo, bueno, aquí tenía un dinero para promover esta reforma, pero como pasó el terremoto de San Marcos, voy a dar el dinero para allá, y ahí se acabó la reforma del Estado. No hay convicciones. Después, ahora en el 2014, a propósito de esto, de la elección de los magistrados de la Corte Suprema, apelaciones, él dice, bueno, otra vez vuelvo al tema de reformar la Constitución, solo en el tema de justicia, que acaba de mencionar Dionisio, también la importancia de eso. Entonces, eso ni siquiera tuvo hueco. Vinieron las críticas que son, y doy un tercer ejemplo concreto, la ley de reforma a los partidos políticos para tratar de mejorar los procesos electorales, el funcionamiento de los partidos, la participación ciudadana, que se abra un poco el sistema. Viene, se aprueba, la Corte de Constitucionalidad da su dictamen y lo alzan en las gavetas del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Las ideas ahí están. ¿Por qué es que no se llevan a la práctica? Es falta de visión, es falta de planeación, es falta de seriedad, es falta de responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué es que las propuestas buenas tampoco llegan a su fin? ¿Qué es lo que pasa? Pues la agenda está en otro lado, está en los negocios, está los en intereses. Está en otros lados. Y yo sí creo que hay gente, y nosotros como donde yo trabajo, sí nos damos cuenta. Nosotros tenemos un centro de denuncias de corrupción y recibimos denuncias muy importantes. Y la gente dice, miren, yo estoy dispuesta a ir al Ministerio Público y a presentar porque ya no tengo nada que perder, te dice la gente. Yo quiero que esto se investigue. Lo único que pido es que ustedes no me abandonen, o sea, que no me vayan a dejar a medio camino. Aunque el MP falle, no quiero que ustedes me fallen. O sea, hay un anhelo de la gente de encontrar
que las instituciones no fallen. Y lamentablemente ahorita sí estamos ya en una debacle institucional. Todas las instituciones han perdido confianza de la población. La educación, la seguridad, la salud, la justicia, todo está en crisis. Y eso solo se reconstruye con confianza. Entonces necesitamos, para mí la primera piedra es tener un gobierno que genere confianza. Y eso solo se genera con el ejemplo. Que el gobierno sea honesto, que el gobierno trabaje, que el gobierno apruebe lo que tiene que aprobar, que es todo lo que hoy no está ocurriendo. ¿En qué países de América Latina están haciendo bien las cosas? ¿En qué países está avanzando la democracia? Países, Chile, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo avanzar la democracia, no solo la parte electoral. Están con planes estratégicos para la reducción de la pobreza, es de lo que más ha reducido la pobreza. Otros países, pero yo me concentro en Chile porque ahí se ve que ellos ven la democracia en su globalidad. Aquí nos concentramos en las elecciones cada 4 años, decimos la fiesta cívica y vienen las mismas promesas y los mismos engaños y los mismos desencantos, pero hay que ver la democracia en un sentido más global, con su parte social, su parte económica, buscar el consenso de todos los sectores, hacer procesos de planeación estratégica, pero no planes. Aquí en Guatemala el último, el que se llama 2026, después hubo Centroamérica 2020 y el último CATUM que se llama. Entonces esos son planes, eso es papel, eso es elaboración académica. Mientras de verdad no interesemos a los sectores, no hagamos un llamado, no haya un rol de los medios de comunicación de mantener esa búsqueda, mientras no se ve así como lo ven en otros países, yo digo que Chile menciono, pues, por conocer un poco la realidad, sí lo están haciendo mejor que nosotros. Por supuesto que tienen problemas que resolver, y muchos, pero hay que ver la democracia más completa, con su parte inclusive cultural. Claro, en forma integral. Perú, Colombia, Uruguay. Yo creo que lo están haciendo no tan mal, diría yo, otros. Uruguay lo está haciendo muy bien, por supuesto. Costa Rica misma, ¿no? Costa Rica va muy bien, creo que el presidente es un hombre serio, comprometido, creo que Costa Rica va a repuntar más de lo que ya es en Centroamérica. Yo creo que Bolivia no va mal, tiene desviaciones democráticas importantes, pero no va mal, a mi gusto. Ecuador tiene cosas muy interesantes y muy importantes también, a pesar de que tiene un liderazgo también proclive, digamos, a muchas de las cosas que señalábamos, pero no va mal en todo, va bien en muchas cosas también. Entonces... Claro, han contado con recursos naturales muy importantes, sí, muy ¿no? importantes, que en este momento han caído de precio de forma dramática. Vamos a ver si ese modelo es sostenible. Y como economista, Correa ha hecho bien las cosas, pero es enemigo de los caricaturistas, por ejemplo, y es enemigo de los empresarios. Entonces, si no vemos todo completo, es el problema. Por ejemplo, Colombia, con lo que decía don Chepe, con respecto a la participación de las élites en la política. En Colombia hay tradición de que en general la academia, el sector empresarial, el sector cultural, o sea, participan en la política. Se ve gente con mucho nivel muy cerca de la política. Pero algunos más cerca de la ejecución, algunos más cerca del gobierno. A mí me parece que hay una ola en América Latina que va a ser el cambio probable, y es el redescubrimiento de la institucionalidad, es decir, repensar la política, ya sea en términos de un ejercicio, como el tema colombiano, si vemos todos estos casos que ustedes han mencionado, es porque se ha redescubierto la institucionalidad. La visión política ha tenido la posibilidad de meterse en instituciones y respetarlas. Esa ola va a permitir la probabilidad de transformaciones en América Latina. Y por el otro lado, la sociedad civil y los que encabezan los procesos de crítica también están redescubriendo la institucionalidad. Hasta hace algunos años era el Estado por un lado y la sociedad por el otro. Había un divorcio y un enfrentamiento. Hoy, luego de las olas estas militares, pero también de las olas revolucionarias y de los procesos de enfrentamiento, tenemos el redescubrimiento de la institucionalidad. Y eso nos da mucha expectativa, porque muchos de los problemas que también aquí hemos mencionado se van a tener que meter a arbitrajes políticos, sociales,
inclusive financieros, bajo la lógica de las instituciones. Y yo creo, y con esto cerraría la pregunta de por dónde empezar, que era una pregunta clave, efectivamente la institucionalidad de la investigación, la policía y demás, y de la justicia, pero la segunda grada es fundamental y es el tema de los impuestos, las superintendencias y las oficinas que se encargan de esto, pero también las contralorías de cuentas. Si no vamos de la mano y trenzando un proceso que permita la institucionalidad con rutas totalmente claras. Totalmente de acuerdo, pero la institucionalidad no es gratis, se tiene que pagar. Así es. Y esos son así impuestos. En el minuto y medio que nos queda, ¿qué ideas se animarían ustedes a proponer que sean atrevidas, audaces, para que, digamos, en un corto periodo de tiempo pudiéramos ver un cambio? Bueno, si hablamos a nivel latinoamericano, yo diría que sí estamos viviendo una etapa de regresión democrática, a diferencia de los 80 y 90 que estaba el boom de la democracia. Ahora estamos en regresión. Yo diría que mi apuesta es que Latinoamérica haga una... Chepe decía, la OEA no está sirviendo para eso, el ALBA está muy ideologizada, etc. Yo creo que necesitamos un espacio de coincidencias y de reflexión sobre el rumbo de la democracia, que hoy no lo está ofreciendo ningún espacio de esto. ¿El papel del ciudadano, por ejemplo? Sí, naturalmente que el ciudadano, aún en temas como la reforma del Estado, deben hacerse en función de los ciudadanos, y los ciudadanos deben exigir más, deben demandar más. Necesitamos en realidad líderes preclaros que entiendan la democracia en su globalidad, que sean honestos, que sean éticos y que sean decididos. América Latina hoy adolece, por ejemplo, de líderes regionales, como en un tiempo fueron algunos países, por ejemplo, de Venezuela, etcétera. Hoy ya no hay líderes regionales y los líderes nacionales están concentrados en sus esquemas de poder. Entonces, un nuevo liderazgo, lanzar en debate, en presión, el ciudadano reclamando cumplimiento de promesas, reclamando mejores partidos, reclamando reformas, y esos son procesos lentos porque no hay solución a corto plazo, pero tenemos que no perder de vista qué es lo que queremos. Y esto impone un ciudadano educado, formado políticamente, con ideas claras, que conozca sus derechos. Nunca lo vamos a tener totalmente, ni en Noruega o en Suecia se tiene 100% de ciudadanías plenas. Pero en términos de iniciativas y de construcciones, a mí me parece que necesitamos regionalmente una instancia, o nueva o vieja, pero que debería de tener la función de ser el espacio de arbitraje de las nuevas conflictividades. El futuro del mundo va a estar en manos de quien maneja los recursos. Y eso siempre va a traer crisis y va a traer enfrentamientos a la hora de administrarse, a la hora de reconocer ganancias y demás. En América Latina estamos en un momento importante en ese tipo de cuestiones. Y me parece que tanto las entidades financieras, la sociedad civil, los gobiernos, deberíamos pactar un espacio regional para manejar esas discusiones. Nacionalmente nadie puede hacerlo, porque las inversiones son grandes. Sin duda alguna, la tarea de construir democracia en América Latina sigue siendo un desafío extraordinario. Y tal vez lo importante, como ustedes lo han dicho muy bien, es que eso va a lograrse y va a depender realmente de la participación de todos, de alguna manera. Gracias a ustedes, los dejamos con Dimensión Redes. Nos vemos la próxima semana. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿con qué herramientas o mecanismos velamos por la democracia de un país? Mario Arturo García Lima dijo: se debiesen fortalecer los observatorios ciudadanos que puedan exigir más claras y transparentes rendiciones de cuentas. Los tanques de pensamiento y otras organizaciones deberían de tener la capacidad de evaluar a través de indicadores el rendimiento de los diferentes actores de la democracia. Luis Arturo Aguirre Rivera agregó: las políticas públicas integrales implementadas para procurar el bien común es una forma de promover la democracia. Los proyectos de largo plazo que no pretenden réditos inmediatos o incrementar el caudal de votantes son los que deben prevalecer. Kendrick Cabrera comentó: como persona individual y ciudadano, adquiero el compromiso de apegarme a lo que dicta la ley, educar a mi familia bajo un contexto de participación civil, ciudadana y política, ya que democracia es la voz del pueblo. Así nos podemos hacer escuchar.